¿Cómo un muchacho desde los 15 años se entra a una iglesia a hacer palmitas allá, a cantar, a leer la Biblia? ¿Cómo hacen para vivir una vida apartada del pecado? Bienvenidos a la segunda temporada de Preguntas de esta generación. Produce DECOM y PUC Villanueva Central. Alegría inmensa poder estar con ustedes en este podcast, Preguntas de esta generación, un espacio que produce el Departamento de Comunicaciones DECOM de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Villanueva Casanare. Esto es Preguntas de esta generación. Preguntas de esta generación. Y hoy felices de verdad, nuevo año 2024, estamos con las pilas renovadas y hoy con un joven que, ha nacido acá en esta iglesia, en esta sede de Villanueva, se ha criado en este pueblo del Casanare. Él es Sebastián Mora. ¿Cuántos le dan la bienvenida a Sebastián? Bravo. Sebastián, Dios lo bendiga, qué bueno tenerlo en el podcast. Dios le bendiga, mi pastor Jairo García. Gracias por la amable invitación. ¿Ya habías visto nuestro podcast? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Súper. De verdad que es una ayuda para los jóvenes de esta generación. ¿Algún tema que recuerdes del podcast? De el testimonio de mi padre. Pues ese fue perfecto, claro. Sí. Dice, con eso voy a la fija. Sí. Sebastián, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años, ya 19. Este año voy para 20. Eso es rápido. ¿Estudias? Estudio negocios internacionales. Internacionales en la Universidad de Boyacá, en Tunja. Boyacá, en la ciudad de Tunja, una de las ciudades universitarias de Colombia, Sí, ¿no? señor, sí. Creo que escuché que tiene la universidad más grande incluso de Colombia, donde alberga el mayor número de estudiantes universitarios. Esa hermosa ciudad. ¿El clima qué tal? Frío. Muy frío. Muy frío, Es sí. el otro extremo, ¿no? Y estamos Sí. aquí con una sensación térmica de 37 grados y allá fácilmente se puede vivir en 10. En 10 más o menos, sí. Ay, Dios mío. Pero Sí. gracias a Dios por todo, ¿no? ¿Te bautizaste a los cuántos años? Yo me bauticé cuando tenía 15 años, en el 2019. 15 añitos, antesito de pandemia. Sí, antecitos. Te bautizas, te agarra la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue difícil. El año 2020 fue un año de mucho aprendizaje. Sí, porque además tu papá pasó por esa enfermedad del COVID, ¿no? Y tuviste Exacto. que un jovencito de 15 años recién bautizado, ¿cómo vive detrás de todo eso, esa experiencia? ¿Cómo es? Sí, como lo dijiste, fue muy duro. Esa enfermedad tan popular, pues afectó a mis padres. Y verlos en ese estado fue demasiado duro. Eso te afecta emocional. ¿Juntos? ¿Tu mamá también? Sí, mi mamá también. Fuerte. Te afecta demasiado emocionalmente. Claro. Entonces, son temas que, el que está amarrado de la mano de Dios, pues sale adelante. Da la fuerza y la confianza, ¿no? Para mantenerse en pie. Los pastores somos muy cuidadosos en bautizar niños, entonces, porque es que todavía está madurando, porque es que todavía el pastor te dijo algo y tienes 15 años y te vas a bautizar. No, yo tomé la decisión. Yo la tomé. Precisamente porque, en ese caso fue miedo de que el Señor viniera y yo no me fuera con él. Creo que es una de las, diría que, es un temor, ¿no? Sí. Pero creo que es una de las motivaciones que más atrae a nosotros los que fuimos criados en la iglesia, ¿no? Que somos conocedores del tema de la venida del Señor, del rapto de la iglesia. Y de pronto en un mensaje que dan en un culto hablan y uno sale pues preocupado. Sí. No me quiero quedar. Eso lo motivó a tomar la decisión. Sí, y una convención que hubo en Yopal muy bonita. Pasé arrepintiéndome y pues ahí tomé la decisión. ¿Ya tuviste la experiencia de hablar en nuevas lenguas? No, se lo he estado pidiendo al Señor. Son promesas que ahí están. Tan bíblicas para Sí. los que oyen nuestro podcast y ese pastor de qué está hablando, ¿no? Porque nos oyen personas de muchas otras organizaciones religiosas. Nosotros creemos que la manifestación del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, como sucedió el día de Pentecostés en el capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso lo practicamos nosotros, por eso la pregunta a Sebastián.
¿Cómo ha sido estos 5 años? Entonces, casi 5 años, y le hacía la pregunta de que somos cuidadosos por ello, ¿no? Porque uno dice, bueno, el muchacho va a crecer, apenas va a entrar, termina 11, se va a la universidad, lo va a recibir toda esa presión social, que además viene acompañada de todos los deseos del mundo y la vanagloria. ¿Cómo ha sido luchar en esa edad y con todo lo que está sucediendo alrededor de la juventud? Bueno, cuando yo tomé la decisión fue difícil porque era pues separarme de mi familia y tomar la decisión de irme a Boyacá, pues un departamento que siempre queda retirado. Entonces, digamos que ha sido una de las decisiones más trascendentales que he tomado. Sí. Y puedo decir que la tomé bajo la dirección de Dios. Siempre he tenido eso presente. Y en cuanto al mundo, es un tema pues complicado porque en la universidad hay mucha cosa. Sí, todo el pecado está ahí como a la orden del día, ¿no? Sí, eso hay de todo. Pero yo siempre he tenido presente que nosotros como seres cristianos, hijos de Dios, debemos de influenciar a las personas. Tienes claro el llamado de ser luz. Luz en medio de las Y tinieblas. ser sal, ¿no? En un mundo que está sin sabor a Dios, ¿no? Sí. Sin sabor a cielo. ¿Ya tercer semestre? Cuarto, paso a cuarto. Cuarto. ¿Pensaste en algún momento, me devuelvo, esto es muy duro estar solo por acá? De hecho, el primer semestre fue demasiado Claro, duro. la adaptación. No llegar al apartamento, a la habitación y no ver a tus papás, estar solo. Y hay un bullying social, ¿no? Con los primíparos Claro. del primer semestre en toda universidad, ¿no? El nuevo. Sí, Es duro, claro, la adaptación. Bueno, todo lo nuevo produce miedo, pero no quiere decir que sea malo, ¿no? Ya luego, ya cuarto semestre, ya empiezas a ver las cosas con mayor seriedad, ¿no? Y un poco más cercana la meta. ¿Cómo te ves, Sebastián? Bueno, ya eres un joven bautizado, anhelando ser lleno del Espíritu Santo. Y en esa área espiritual, ¿cómo te perfilas? ¿Cómo te ves? ¿Qué aspiras en ello? De hecho, algo muy bonito que me ha ocurrido el tiempo que llevo en Boyacá fue que el año pasado hice parte del grupo de Decon oficial del distrito para la convención. La convención que fue en noviembre. En noviembre, sí. Ay, pero que eso sí merece, mejor dicho, Sí. nuestro reconocimiento. ¿Y en qué área te tocó? Audiovisuales, Fue camarógrafo. Camarógrafo. Qué bueno. Eso es lo bueno, ¿no? De todo lo que aprendamos y lo que tengamos, porque en últimas nada es nuestro, dones, talentos, capacidades, habilidades, pues no son nuestras, hay que ponerlas a los pies del maestro y ponerlas al servicio, y eso nos llena también a nosotros en IPUC Villanueva. Saber que nuestros jóvenes van también a servir a otros lugares nos llena de mucha alegría. ¿Te gusta el tema de las comunicaciones? Sí, de hecho, pues, no sé, a mí siempre he tenido curiosidad en eso, me ha gustado. Y bueno, el Señor ha sido demasiado bueno conmigo, Él me ha llevado a lugares que solo Él nos puede llevar. Sebastián, nunca una cerveza, nunca un aguardiente, ¿no has probado nada de eso? No. Un cigarrillo. No. Nada de las cosas que el mundo ofrece, el perreo del reggaetón, porque puede estarse preguntando el joven allá, ¿cómo un muchacho desde los 15 años se entra a una iglesia a hacer palmitas allá, a cantar, a leer la Biblia? ¿Cómo hacen para vivir una vida apartada del pecado? Que esa es como la pregunta del millón de los jóvenes. Si se acercan a hacerte esa pregunta ya, el por qué no fumas, por qué no tomas, ¿cómo confrontas esas situaciones? Sí, de hecho, pues las personas que me distinguen saben que yo soy diferente y a veces me preguntan, Sebastián, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y antes de bautizarme estuve un tiempo, digamos que frío en las cosas de Dios, pero uno siempre tiene sembrada esa palabra. Entonces, por más de que uno diga, no quiero ir a la iglesia o no quiero hacer esto, aquello, hay un temor. Y hay algo que te hace que no encajes en la sociedad. Entonces eso hace que marques de pronto la diferencia de que digas, no, esto no es para mí. Sí. Entonces, y de pronto llega el ataque y luego se dan cuenta que tú no cedes claro. Y lo que dice la Biblia, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero él siempre va a llegar
con la tentación, ¿no? La jovencita que ve al muchacho diferente y lo ve como la fruta prohibida, entonces quiere llegar, es que es distinto, es que siempre con la tentación, ¿no? Pero si se resiste, el diablo huye. Si se cede, caemos en la trampa y ya no hay manera de salir. Es muy difícil el joven que cede, y este espacio está muy dirigido a ellos o a ustedes jóvenes, ese joven que cede ante la dificultad y dice, pero es que es tan difícil, tanta presión, y es que la muchacha me decía y el otro me ofrecía marihuana por allí, y el otro que el fin de semana salimos, que qué va a hacer, que cuál parche, porque ese es como el diálogo de la semana en una universidad, esperando que se va a hacer el fin de semana, ¿no? Para dónde vamos. Pero poder tener esa capacidad que no es suya, ¿verdad, Sebastián? Es una capacidad que da el Espíritu Santo, ¿no? Que da Dios, que da la palabra cuando la conocemos, la iluminación de la palabra, el saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que estamos solo de paso aquí, transeúntes únicamente, que el mundo y sus deseos pasan, que la vana gloria de la vida todo es pasajera, pero que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces mira cómo ustedes jóvenes van viendo que estos jóvenes, la palabra les fluye en sus labios porque está atesorada en el corazón. Pero no hay otra manera de enfrentar el pecado, no hay otra manera de enfrentar, ni siquiera se trata de edades, yo creo que se trata de la vida. Porque la tentación que tienes tú la tienes el adulto o la tiene una persona como mi edad, en diferentes espacios, pero la tentación siempre está a la orden del día. Creo que las herramientas son las mismas, ¿no? La palabra del Señor, el llenarnos del Espíritu Santo, el buscar su presencia y el tener algo clarísimo que es querer honrar al Señor por sobre todas las cosas. Sebastián, a esos amigos jóvenes que nos ven, que nos oyen, que están luchando ahora mismo arrancando semestre, bueno, no, entran en febrero, pero arrancando y diciendo vuelvo a la universidad, otra vez lo mismo. Ya el semestre pasado ya ha estado a punto de caer, a punto de ser tentado y a punto de abandonarlo todo. ¿Qué consejo le damos a esos chicos? Yo digo que ante tantas dificultades que hay hoy en día es muy importante tener un apoyo. Uh-huh. Y muchas veces nos apoyamos en amigos, en personas que digamos son seres humanos y los humanos fallan. Que mientras los seres humanos somos imperfectos, hay alguien que es perfecto y que nos puede ayudar ante cualquier problema, cualquier dificultad, y es eso, tener siempre presente a Dios en todo. O sea, que resumiría, reconocer nuestra imperfección y nuestra debilidad, nuestra humanidad, nuestra dependencia a Dios, y reconocer el poder de Dios y la perfección de Dios, ¿no? Y la fidelidad de Dios. Y la fidelidad. Creo que eso nos mantiene a nosotros. Cuando yo digo yo puedo, yo solo puedo, yo lo manejo, no me digan, no me aconsejen, yo puedo. Es muy difícil porque las personas sin Jesús no podemos hacer nada, ¿no? No podemos dar un paso. Estaba pensando, Sebastián, si fuiste criado aquí, entonces te criaron en la escuela dominical, de niño, recibías las clases. Sí. ¿Y a quién recuerdas que te daba clases? Recuerdo las historias de la Biblia, ¿no? Que nos llevaban al parque incluso. ¿Cuál fue tu preferida? David. Pensé que ibas a decir Sansón, casi todos los que fuimos. Sansón, que era heroico, ¿no? Por la fuerza y el tamaño. ¿Qué te gustaba de David, del rey David o del pastor David? De cómo el Señor lo seleccionó, ¿no? Para algo grande. Que a pesar de que habían hermanos de él mucho más aguerridos, preparados. Sí, con mayor formación, incluso física, ¿no? Sí. Intelectual. Pero así es Dios, ¿no? Así es Cómo Dios. Escoge. Esa historia es bella, de verdad es inspiradora. Creo que es uno de los personajes que más nos inspiran, ¿no? Como a imitarlo en la manera como era David, porque David dejó marcada una generación de cientos y cientos y cientos de años después, a tal punto que por allá hay un jovencito que llega al reinado después, muchos años después de él, y se pone a buscar en las crónicas, porque el papá había sido muy malo como rey, y este niño tiene que asumir, que se llama Joás, tiene que asumir como rey, y dice que se puso a buscar en las crónicas a ver a quién quería imitar,
Y dice, y andó en los caminos de David, su padre. O sea, se remontó tanto en el álbum de los recuerdos. Ay, David es de mi genealogía, ¿no? O sea, cómo David marca tanto, ¿no? Y cómo marca hasta esta generación. Y esa es una persona digna de imitar. No por la perfección. Mire usted, Sebastián, que es interesante, ¿no? Porque falló. Falló, sí. Falló. Pero en eso era grande también. Era grande en reconocer la falla. Sí. Entonces, todo eso nos enseña David, que no necesita ser perfecto, porque somos humanos, que en cualquier momento estamos muy dados a fallar, pero también esa gallardía de reconocer. De decir, devuélvame el gozo. Humillarse y decir, no merezco nada de Dios, pero mire, Dios en su misericordia todavía lo recibe y le dice, no, es que definitivamente el corazón de David no hay otro como el de David. Y no era por eso, no era por perfectos que somos, sino por la perfección de Jesús. Qué bueno estar charlando con un joven de 19 años de esta experiencia que ha tenido con el Señor. Y entonces te criaste oyendo esas historias. Estaba esta semana escribiendo, Sebastián, una canción por ahí, también recordando cómo mi madre me enseñó las historias. Y yo digo en la canción que mi madre me enseñó a ver a Dios en un arca inmensa, a través de un Dios abriéndole el mar a un pueblo perseguido por un faraón, y todas esas historias, pero yo no conocí, o sea, mi experiencia personal no fue a ese Dios del Antiguo Testamento, sino mi experiencia personal se fundamentó en la historia más grande, que fue la del Calvario. O sea, ese Cristo entregado, ese Cristo lacerado, ese Cristo herido por nosotros, ahí en la cruz, esa historia sí marcó absolutamente, ¿no? Porque creo que es cuando ya tienes la experiencia personal. O sea, no estoy diciendo que malas las historias, bellas, ¿no? Y emotivas, y nos motivan toda esa historia del Antiguo Testamento. Pero la relación, no sé si estás de acuerdo, fue cuando viste a Cristo como tu Redentor, tu Salvador, ¿no? Sí, el amor, ¿no? Demostrar ese amor tan bonito hacia la humanidad. Sí, porque pues David, chévere, ¿no? Heroico y rey, su ejemplo es Sansón, qué maravilla. Pero ¿quién dando la vida por nosotros, sí, ¿no? Eso marcó. Ese momento en que tú dices, tengo que bautizarme, tengo que abrazar el Evangelio, ¿ya lo entendías? Porque a veces me dicen, no, yo me bauticé, pero yo no entendía el Evangelio. Yo como que llegué asustado porque el Señor venía. O entendías claramente doctrinas fundamentales como la unicidad de Dios, la fe, el bautismo, todas las doctrinas que nosotros creemos. Sí, de hecho, pues gracias a Dios siempre he estado rodeado de buenos ejemplos. Pues mis padres, a pesar de que, bueno, mi papá no fue criado en el Evangelio, el Señor le ha dado dones muy importantes en cuanto a la palabra de Dios. Sí. Y eso, pues cualquier duda, cualquier inquietud, tu papá tenía la confianza de decirle, papá, no entiendo esto acá. Sí, no, siempre fue una ayuda, también mi hermano, incluso también, y no, mi familia en general. Qué bueno. Entonces siempre tuve como ese apoyo. Qué bueno de verdad poder ver a estos muchachos perseverando en Jesús, sabiendo que el Evangelio no escoge edades, escoge almas. El Señor está buscando almas, y las almas no cumplimos años. Los que cumplimos años son este cuerpo que se desgasta, pero el alma no. Así que Dios está tan interesado en usted, jovencito que nos ve, como en el padre de familia que nos está viendo y que está compartiéndoles. Yo imagino ahora mismo en este podcast a papá diciéndole, mira el ejemplo de ese muchacho, y tampoco quiero que hagas eso y compares a tus hijos con otros, porque no ayuda mucho, ¿no? Esa experiencia de, mira que él sí es bueno y usted es malo, eso no ayuda mucho al joven. Y no queremos dejar este podcast como para ser utilizado de esa manera, pero sí para decirle a tu hijo, mira que si Dios pudo hacer eso en él o en estos muchachos, creo que es posible que Dios lo haga también en mi familia. Amén. Y comiencen los papás a crear un espacio de oración devocional en casa, un espacio donde este podcast se vuelva una costumbre los viernes. Vamos a ver el podcast. Creo que eso va abriendo un espacio diferente en la casa, ¿no? A ver, Sebastián, si le dejamos un mensaje a los jovencitos, invitándoles a que
puedan seguir a Jesús y a tener esa relación que su merced ha tenido personal con el Señor? Lo que les puedo decir, jóvenes de esta generación, una generación llena de ilusiones, de metas, propósitos. Yo creo que esta generación es una generación que está llena de sueños. Y lo que yo le digo a las personas que están siempre a mi lado, conocidos, es que ante todos esos sueños siempre tengan presente a Dios. Porque el Dios pues nos ayuda a guiarnos, con Él estamos seguros. Y sus promesas, las promesas que Él tiene para sus hijos, amén, son fieles. Mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces es importante eso, soñar, pero soñar con Dios, entregarle su vida a Él y nada, pues deseándole lo mejor, que sea Dios que siempre esté ahí en su vida, en la vida de los jóvenes. Y no queremos irnos sin antes escuchar una experiencia personal de Sebastián donde haya visto a Dios obrar, lo que llamamos nosotros un testimonio, ¿no? Usted ha dicho definitivamente eso fue Dios el que me libró, me salvó, me sanó, en tantas cosas, ¿no? Que Dios obra de diferentes maneras y cada uno tiene su propia experiencia. Bueno, de hecho, esta experiencia me las cuentan mis padres porque yo estaba muy pequeño. Cuando, bueno, mi nacimiento, digámoslo que fue un milagro, porque, bueno, desde que mi hermano nació hasta que yo nací fueron 9 años de lapso. Habían dejado 9 años sin tener hijos sus papás. Y debido a oraciones en la ciudad de Bogotá, cuando mis papás estaban en Bogotá, pues Dios escuchó esas oraciones y pues mi mamá quedó embarazada. Quedó en embarazo. Y bueno, cuando yo nací con displasia de cadera, que es una enfermedad congénita que se da en la cadera con la articulación de la parte superior del fémur. Ese era el diagnóstico. Sí, displasia de cadera. No ibas a caminar básicamente o ibas a tener problemas de movilidad. Exacto, si la enfermedad no se trataba podía complicarse con el tiempo. Entonces yo usaba un aparatico que hacía que yo mantuviera las piernas abiertas. Y bueno, también tenía que hacer ejercicios, masajes y demás, y tenía un caminador. Nosotros vivíamos en un segundo piso. O sea que ¿alcanzaste a tener varios años la displasia? Meses. Sí, cuando tenía como alrededor de 7, 8 meses usaba un caminador para ejercitar los pies. Y nosotros vivíamos en un segundo piso y a mí me cuidaba una señora porque mis papás trabajaban. Entonces un día pues la señora se descuidó, dejó como había algo que atajaba las escaleras. Ay, bendito. Y esa vez no estaba, entonces yo me fui con el caminador por las escaleras. Tenía como alrededor de 7, 8 meses. Gracias a Dios no rodé por las escaleras, sino que fui bajando escalón por escalón. Sí. Lo único era que cada vez que bajaba, pues me mordía la lengua por los golpes. Claro. Y ya cuando bajé al primer piso, ya se escuchó fue el golpe. Tuve un golpe en la cabeza. Entonces inmediatamente salió una tía mía, llamaron a mis papás, pues mis papás preocupados. Pero imagínate. Mi papá me agarró de los brazos, viendo que estaba sangrando la boca, la cabeza, entonces no, la angustia me imagino. Fue terrible. Inmediatamente pues me llevaron a urgencias, me hicieron todos los estudios, radiografías, cualquier tipo, si tenía alguna fractura, algún golpe que comprometiera los... Nada, no, el pelado se mordió por la lengua. Sí, no, la angustia fue terrible. Terrible. Y cuando, bueno, llega el médico, saca todos los exámenes y, bueno, gracias a Dios, solamente tuve como un corte en la cabeza y pues la mordedura en... Sí, nada trascendente. Nada grave, gracias a Dios. Y con esa displasia, ¿cómo fue? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se desarrolla el tema de solucionar lo de la displasia? Bueno, displasia, entonces mis papás me llevaron a donde un ortopedista de bebés que hace masajes y bueno, trata eso, y debido también a las oraciones, el Señor me sanó. Totalmente eso. Totalmente. Sí, no, su merced anda muy bien. Sí. Gracias a Dios. Sí. Y habla bien la mordedura de la lengua no le afectó mucho. Sí. Está sano de esa displasia de cadera.
que hemos visto varios casos donde las personas pues tienen problemas toda la vida con esa movilidad. Ese es el Dios nuestro, ese es el Dios, y de esa manera se lo enseñamos a creer a nuestros hijos de una manera natural, o sea, que donde creemos que los milagros son naturales, no vemos una cosa extraordinaria que Dios hace milagros, sino que pues lo natural es que Dios haga milagros, ¿no? Amén. Y por eso lo contamos de esta manera tan natural. Esperamos que haya sido muy agradable esta charla con Sebastián Mora, para que podamos convertirnos en un ejemplo, o por lo menos una palabra que hayamos dicho hoy pueda servir para un joven, una familia que nos está oyendo en este podcast. Nos despedimos en el nombre de Jesús, orando. Siempre oramos por los oyentes, por las personas que nos ven, por los seguidores del podcast, para que Dios siga abriendo sus mentes, sus corazones, y este año 2024 sea un año lleno, pero lleno de la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar, Sebastián, en el nombre de Jesús, Amén. por toda esa audiencia. Bien pueda. Amén. Dios amado Jesús, gracias Dios mío por permitirnos estar en esta misión de Amén. Preguntas de esta generación, Dios mío. Gracias. Te pido, Jesús, por aquellos jóvenes que nos escuchan a través de las pantallas, Bendito Dios mío, seas Padre tú Celestial. ayudándolos, guardándolos. En cada dificultad, Gracias. Jesús, seas tú dirigiéndolos, Dios Santo. Amén. Seas teniendo Gloria a misericordia de Dios. cada uno de ellos, Jesús, diríjalos, Oh, guárdalos, Señor Dios Jesús, Santo. en el nombre de Aleluya, Jesús. Dios. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Sebastián. Gracias, Que hermano Dios Jairo. le siga dando mucha gracia en la universidad y Amén. pueda seguir siendo luz allá en ese lugar. Amén. De seguro se va a ganar muchas personas que puedan acudir al Señor. A ustedes, no olviden compartir y suscribirse al podcast de Preguntas de esta Generación. Preguntas de esta generación. Produce Decom y PUC Villanueva Central.